Aquí estamos en Tele Santo Domingo y en nuestras plataformas de Ojalá, de la comunidad, ojalá.do. Claro que sí. Este año 2023, año importante, conmemoramos uno de los acontecimientos que hacen historia, uno de los acontecimientos que marcan la historia de la República Dominicana concretamente, como lo es la proclamación de la Constitución Dominicana del año 1963. La constitución más avanzada que había conocido el país y que probablemente ha conocido hasta el día de hoy, incluso porque es una constitución que, según los entendidos, contempla derechos, disposiciones que no habían sido recogidos nunca antes en ninguna constitución en la República Dominicana, pero tampoco en ninguna después. En ninguna después. Disposiciones tan concretas como las que tienen que ver con el trabajo, el derecho al trabajo, de todos los dominicanos y las dominicanas. Derecho al trabajo y la necesidad que proclama esa Constitución de que todos y todas aquí tengamos trabajo, que el Estado tiene que garantizar eso. Y además dice cosas como la de que cada familia dominicana tiene que tener una vivienda. Es un derecho establecido constitucionalmente. Tiene que tener una vivienda. Y esa vivienda, quien no la pueda tener por sí mismo, tiene que garantizársela el Estado. El Estado tiene que buscar la manera de proporcionársela. Óigalo bien. Establece y se establece por primera vez cosas como la de igual salario para igual trabajo, hombres y mujeres. Igual salario. Oiga usted, cuando todavía estamos discutiendo cosas como esas hoy. Y establecía además limitaciones al latifundio. Le ponía limitaciones al latifundio. ¿Para qué? Para que cada familia dominicana pudiera tener acceso a la tierra. Y decía que la tierra debía ser para producir riqueza para todos los dominicanos. Pero bueno, sigue por ahí. Sigue por ahí y lo que hay que hacer, desde luego, es volver a leer esa Constitución de 1963. La Constitución más avanzada que ha conocido la República Dominicana y que dio y provocó y dio origen a la Revolución de Abril de 1965, porque la Revolución de Abril de 1965, aunque muchos quieran olvidarlo, se hizo sobre la base de dos consignas. La primera, regreso al gobierno depuesto por el golpe de Estado de septiembre del 63, que derrocó a Juan Bosch, retorno de Juan Bosch al poder, número uno, y número dos, reposición de la Constitución de 1963, porque el golpe de Estado contra Juan Bosch en 1963 fue el golpe de Estado contra la Constitución de 1963. La primera constitución en la República Dominicana que se había hecho con participación popular a través de los constituyentes que fueron electos en el mismo proceso electoral de diciembre, que Juan Bosch ganó con casi un 60%. En ese mismo proceso electoral quedaron electos los constituyentes que redactarían y someterían al escrutinio esa Constitución que después fue aprobada en el Congreso, proclamada en el Congreso y proclamada por el presidente, que era Juan Bosch. Desde luego,
estamos hablando de una constitución que tenía, por lo tanto, lo más avanzado de su época. Lo más avanzado de su época, que bebía en la fuente de las constituciones más avanzadas del mundo. Estamos hablando de el intento, como diría Juan Bosch después, de poner en marcha en la República Dominicana el Estado democrático liberal de derecho, etcétera, que proclamaba una constitución liberal burguesa, como era lo que se proclamaba, lo que se proponía entonces, llegar y llevar a la sociedad al nivel más avanzado que había llegado la sociedad, que era la sociedad burguesa. Entendía Juan Bosch en ese momento. Y entendía toda una generación de políticos latinoamericanos, de los cuales uno recuerda a Víctor Raúl Allá de la Torre, que lo menciona don Juan en algunos lugares por ahí también, y a don Pepe Figueres, José Figueres en Costa Rica, etcétera, que habían hecho los intentos por precisamente establecer en América Latina las constituciones burguesas más avanzadas que se conocían entonces en Europa sobre todo. Desde luego para chocar siempre con la imposibilidad de establecer aquí algo semejante, porque decía Juan Bosch que aquí no existía la burguesía que debía apoyar, que debía darle sustancia social y económica a ese sistema, que era el sistema burgués. Esa es la efeméride que estamos y que vamos a conmemorar y vamos a recordar durante todo este año, porque son 60 años que se cumplen de la promulgación de esa constitución que, como dije, ha sido la constitución más avanzada que ha conocido la República Dominicana todavía al día de hoy, que en ella, como dije, se contemplan disposiciones que no las tenía ninguna constitución anterior ni ninguna que vino después, para que se entienda. Proponía y reclamaba la inalienabilidad, por ejemplo, de la tierra dominicana. No podían extranjeros ni empresas extranjeras tener tierras en la República Dominicana, y usted podrá entender por qué esa constitución tenía que ser derogada y por qué el gobierno de Juan Bosch tenía que ser derrocado. Hay una explicación, ¿verdad? Porque desde luego una constitución como esa, la oligarquía dominicana no podía tragársela. Y un gobierno como ese, la oligarquía dominicana, que nos gobierna todavía, que está gobernando la oligarquía en la República Dominicana, y uno de los problemas que no han entendido los dirigentes del PLD es que ellos se pasaron 20 años tratando de hacer otra vez la revolución burguesa, establecer en la República Dominicana todos esos principios burgueses, cuando todavía hoy no hay burgueses que puedan defender eso. Todavía hoy carecemos de la clase burguesa que pueda darle sentido a eso, porque además están dadas una serie de condiciones que impiden eso, que inhiben la posibilidad del desarrollo de una burguesía, no solo aquí, sino en América Latina incluso, considerada el patio de los Estados Unidos. Con eso es suficiente para que usted no pueda llevar a cabo ningún tipo de reforma, ni siquiera las reformas burguesas, no digo ya República Dominicana, sino en América Latina. 60 años de la constitución más avanzada que ha producido la historia de la República Dominicana. Diga usted, Guillermo. Habrá siempre que recordar un concepto, una idea, por cierto, acuñada un tanto por el profesor Juan Bosch, sobre la arritmia del proceso histórico en la República Dominicana.
referido esto a que o nos llegaron tarde ciertos procesos, o no se dieron ciertos procesos, en paridad con lo que sucedía en otras naciones, en otros territorios de América. Y esto lo traigo a cuento porque el constitucionalismo latinoamericano, digamos, americano, incluido el de los Estados Unidos, es expresión de algo que acontecía simultáneamente en todas partes, que fue el surgimiento de los Estados-naciones. O sea, surge la Gran Colombia, digamos. Era un proyecto de naciones que se independizaron de España, que era ya un imperio en decadencia prácticamente. En el siglo XIX. En el siglo XIX. Bueno, y aquí se puede hablar de un texto constitucional fundacional. ¿Cuál? El de la Constitución que surge a propósito del 1844. Esos textos que van del 44 hasta la Guerra Restauradora, pasando por la llamada Constitución de Moca, o pasando por el artículo 210 que impuso Santana. ¿Por qué traigo esto a cuento? Primero porque fueron textos constitucionales fundacionales. Hay que fundar la república, hay que fundar la nación, de alguna manera, y la Constitución lo establecía, que eran las constituciones de acuerdo entre los distintos grupos sociales y los protagonistas de entonces. Cabe decir un ejemplo. ¿Qué marca la independencia nacional y las constituciones que surgen de ella? La participación predominante de la Iglesia Católica. De 29 miembros de la Asamblea Constituyente de entonces, la que aprueba el texto constitucional, 9 eran sacerdotes. De 29. 9 eran sacerdotes. Y uno de ellos, el señor Manuel María Valencia, una gran y prestante figura, se hizo sacerdote 4 años después. Pues eran 10. 29. Por eso, y para que la gente lo entienda, y muchos hablan de eso como si fuera algo que cayera por voluntad de la divina providencia, el Dios, patria y libertad. Y el escudo y la noción de qué nos definía como nación y como Estado. Dios primero, patria y libertad. Creo que es la única de las constituciones que contempla aquella divina Trinidad. Esto ni para bien ni para mal, pero lo pongo, por ejemplo, porque eso fue así, porque era la tercera parte de todo. Esa asamblea eran sacerdotes. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica era aquí probablemente la que más había sido despojada. ¿De qué? De todo lo que poseía. ¿Y qué era todo lo que poseía? Lo poseía todo. Era la gran propietaria. Si no había burguesía, había Iglesia Católica, que eran los propios, al igual que en México y al igual que en otras partes, eran los grandes dueños, terratenientes. Los ateros eran una clase que expresaba los intereses por igual. ¿De quién? De la Iglesia. Hablo este cuento, no lo quiero hacer largo.
sino brincar de algún modo desde esa constitución a la de el profesor Juan Bosch, que tiene un valor también fundacional. No se puede hablar de lo que era el 44, el 1844, pero sí de la primera constitución concebida para el ejercicio de la libertad. De la libertad. Recordemos que en la dictadura trujillista había constitución en el país. Hubo siempre constitución. No es que la de Don Juan era la más avanzada. No, es que aún en los 12 años de Balaguer, Balaguer habla de que la constitución era un pedazo de papel. Un pedazo de papel. Y hay que entender entonces, y tratar de explicarse, este tema de que la constitución era un pedazo de papel. Pues primero, porque si estaba ahí no servía para nada. Caída la dictadura de Trujillo, electo el profesor Juan Bosch como presidente en las primeras elecciones libres desde hacía 30 años, es cuando don Juan propone al país ese texto constitucional, absolutamente nuevo, expresión de lo que debía ser la sociedad dominicana y un acuerdo entre los distintos componentes de la sociedad dominicana de entonces. Y ciertamente la más progresista, no de las nuestras, sino de la constitución alguna de América Latina. Un texto constitucional moderno que retoma los aspectos fundacionales y el componente de los derechos humanos. De los derechos humanos que vienen desde cuando la colonia y que vienen también, por lo tanto, de la propia influencia de la iglesia y de los grandes prohombres de la iglesia católica. Por esa constitución, el pueblo dominicano va a la guerra. Va primero a la guerra civil y luego a la guerra de liberación a propósito de la invasión norteamericana y todo el mamotreto de las fuerzas interamericanas de paz, que violentaron esa constitución, porque la violentaron, la desconocieron y la violentaron. Hasta tal punto que por lo que se luchaba era por la vuelta a la constitucionalidad. Y los bandos y el bando, como se le quiso llamar, había un bando constitucionalista y otro golpista y otro que se limpió con el texto constitucional del 63. Derroca antidemocráticamente el gobierno de don Juan y hace cualquier tipo de violación a los derechos humanos, que era la preocupación fundamental del pueblo dominicano después de 30 años de oprobio, de persecución y de lo que sabemos que fue. Y la Guerra de Abril es la expresión de la voluntad del pueblo de retomar la Constitución del 63. Ahora, ¿qué acontece después de la invasión, querido amigo? Que Balaguer no retoma esa Constitución. Claro que no. No. ¿Qué Constitución asume? Nueva Constitución del 66. Regresa para atrás. Regresa para atrás y la declara a su vez un pedazo de papel. Y se convierten aquellos 3 periodos gubernamentales en una máquina de moler carne. Miles de muertos, pero en una cantidad superior a la de los 30 años de la dictadura de Trujillo.
y superior a la de los muertos de la Guerra de Abril del 65. Y aquello de los derechos humanos, pues eso era menos que un pedazo de papel. Y todos los demás componentes del texto constitucional del 63 y del 44, que tienen que ver con la independencia nacional, que tienen que ver con cuestiones de derecho constitucional universales ya. ¿Y por qué? Ya hay un constitucionalismo americano, distinto a aquel constitucionalismo que resultó de la Revolución Francesa. América pare su propio constitucionalismo. La Constitución del 63 es un parteaguas entre el pasado más oscuro de la existencia del país y el clericalismo, porque eso de Dios antes que la patria y que la libertad, eso fue impuesto por la Iglesia Católica Dominicana, que era igualmente racista, igualmente esclavista, igualmente antihaitiana, porque por ese marcado sesgo, hablar de la Constitución del 63 da para mucho y aclarar tantas cosas y tratar de explicar, como bien tú lo has intentado con el tema de la inexistencia de esa clase social que expresara esa Constitución del 63 y la hiciera valer, da para hacer varios programas y varios simposios y todo lo que usted quiera, porque sigue estando vigente, está contenida en gran medida en la Constitución del 2010, que es igual una Constitución democrática, que parte de la Constitución del 63 y que parte, claro está, de la primera Constitución de la República. Y que no deja de ser ya imperdible. Algo que está ahí, estará ahí, y de lo que se trataría sería de hacerla valer. Pero los conceptos fundamentales de la del 63 están en ella, en la del 2010. Y bueno, esperar que no sea un simple pedazo de papel. Seguiremos hablando de la Constitución de 1963 en este 2023, que cumple los 60 años, aquella Constitución memorable que, como tú dices, Guillermo, pues hay que recuperar para bien de la República Dominicana. Es la realidad. Usted quédese ahí en Tele Santo Domingo, no se mueva. Tele Santo Domingo es análisis de la noticia. Tele Santo Domingo es medio ambiente. Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.